i moltes gràcies per convidar-me a moderar aquest espai, que començarem doncs, ara, molt puntualment. I la primera ponent és la Ángela Martínez Fernández, que és doctora en literatura espanyola per la Universitat de València, amb una tesi titulada Si nos permiten hablar, repensando la narrativa contemporánea desde la condición de clase. L'Àngela ha publicat diversos articles en revistes especialitzades sobre poesia, sobre teatre espanyol contemporani, memòria històrica, també escriptura de gènere en el període republicà i actualment és consultora externa en la Universitat Internacional de València i també col·laboradora externa de la Universitat Autònoma de Madrid, on imparteix un curs titulat Barrios, monstruos y vacíos. En aquesta, doncs, ja cedeixo la paraula a l'Àngela, que avui ens parlarà de les narratives literàries obreres, un modo de ver el campo cultural y sus tensiones. Muchísimas gracias, Elisenda. Os quería preguntar, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Vale. Gracias. A ver. ¿Lo veis bien esto? Sí, no es muy pequeño, ¿no? Poquito, vale. Bueno, espero que más o menos se pueda ver. Antes de nada, súper breve, voy a hacer una aclaración. Me he despedido de la Universidad Internacional de Valencia porque me acaban de conceder una postdoctoral en Alcalá de Henares hace 3 días, o sea que un poco actualizo el currículum. Quería dar las gracias a Teresa y a Mercè por el trato tan generoso, por la invitación y por permitirme estar aquí y compartir este ratito con vosotras y por encargarse del tema burocrático, que es siempre el menos estimulante, desde luego. Y a Mercè, sobre todo, por aquella conversación que tuvimos hace unos años y que para mí ha sido un espacio de pensamiento muy importante al que vuelvo cada cierto tiempo. He decidido modificar muy poquito mi comunicación de hoy porque iba a presentar un concepto que intenté definir durante la tesis, pero viendo cómo se organizaba el seminario y un poco cómo se iba a plantear, me parecía mucho más productivo traer una serie de problemáticas y no poner simplemente sobre la mesa un concepto o una noción que no sabía si iba a cuajar del todo bien. Me parecía más estimulante e interesante plantear una serie de problemas que me encontré a lo largo de la investigación cuando estaba trabajando con la literatura obrera producida por autores y autoras de origen obrero. Y creo que era más interesante precisamente por eso del diálogo que se va a producir con los trabajos que están todavía en curso, ¿no? Así que, bueno, vaya por delante esa pequeña aclaración y, por favor, si me excedo del tiempo, pues me cortáis sin ningún tipo de problema. Bien, ¿se ve, verdad, cuando paso la diapositiva? Sí, vale, genial. Bien, lo que quiero exponer hoy muy brevemente son 2 gestos. El primero tiene que ver con un gesto de introspección y de echar la vista atrás sobre cómo se ha estudiado el tema de lo obrero y sobre todo el tema de lo obrero en relación con la cultura, con el eje de lo cultural, cuáles son las problemáticas fundamentales que yo me encontré cuando estaba realizando la tesis doctoral y que todavía a día de hoy me encuentro y creo que conforman un laberinto que muy posiblemente será común a otras de las comunicaciones que va a haber hoy. Y por otro lado, el segundo gesto, la segunda parte de mi comunicación es un intento por retorcer todas esas contradicciones y por buscar una posible vía de salida a las problemáticas que yo encuentro en la historiografía literaria. Y ahí plantearé, aunque muy brevemente, cómo podemos ponernos a pensar en una metodología alternativa que no nos encierre y que no nos lleve a un reduccionismo cuando trabajamos con todo el tema de lo obrero, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, me parecía interesante porque creo, intuyo, igual luego me equivoco, que recopilar algunas de las problemáticas centrales que me he encontrado a lo largo de estos años cuando he intentado trabajar o comprender mejor esa relación que se da entre la clase obrera y la producción y la recepción de cultura. Creo que es posible que en algunos estudios que saldrán estos días sobre la marginalidad, la precariedad, etcétera, etcétera, puede ser que sean coincidentes y que entre todas consigamos darles una vuelta de tuerca más.
Parto de la consideración de que el estudio entre lo obrero y la cultura, esa relación, en realidad se encuentra en un estado de escasez teórica muy notable. Voy a ir citando una serie de libros que para mí han sido fundamentales y que creo que parten de ese gesto similar al mío de intentar estudiar, intentar comprender de qué hablamos cuando hablamos de cultura obrera. Pero ya os digo que tampoco me puedo detener mucho en las citas. Tomo como referencia un volumen colectivo titulado Literatura Popular y Proletaria y el libro ya muy conocido de Víctor Fuentes llamado La Marcha al Pueblo de las Letras Españolas. Me llama la atención porque en los dos libros, en los dos volúmenes, están constantemente repitiendo que ese estudio de lo obrero y de lo cultural, cuando funcionan de manera conjunta, en realidad se da muy pocas veces en la historiografía literaria. Es decir, que existe un vacío político, un vacío significativo. El terreno sociológico ha estudiado mucho más lo que sería la clase obrera en sí, pero cuando esa clase obrera entra en relación con el campo cultural, de repente los teóricos se encuentran con que hay una escasez teórica y una falta de trabajo con este tema y con esa interrelación. Entonces, identifico ahí que se están produciendo una serie de jerarquizaciones dentro de la historiografía y que, por tanto, constantemente en el estudio de la clase obrera, de la cultura obrera, se producen primeros y segundos planos, es decir, visibilizaciones e invisibilizaciones significativas. Y aquí detecto que hay dos actitudes historiográficas, o podríamos llamarlas dos gestos historiográficos, que están en una batalla perpetua. Por un lado, esa línea historiográfica que es hegemónica y que está ignorando y relegando al plano de lo inaudible a todas estas muestras de la cultura obrera o de la cultura subalterna, marginal, etcétera, etcétera. Y hay otra segunda actitud historiográfica que es aquella que nace exclusivamente para denunciar las ausencias y para rellenar esos huecos y esos vacíos políticos, ¿no? Y ahí tendría una importancia fundamental trabajos como el de Víctor Fuentes, pero toda la corriente de estudios feministas también, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, y aquí, esto es lo que especialmente quiero poner sobre la mesa hoy, me llama mucho la atención que dentro de esa actitud, dentro de ese gesto historiográfico que está denunciando las ausencias, se producen también una serie de contradicciones que no se llegan a resolver nunca o que, bueno, en realidad para mí creo que a veces llevan a unos lugares improductivos o a unos modos de ver la cultura obrera excesivamente reduccionistas. Entonces voy a poner sobre la mesa unos cuantos de los que yo identifico y que creo que quizá podemos debatir a partir de ellos y a partir de esas paradojas que generan. El primero tiene que ver con lo que sería la posición marginal de la autoría obrera. Traigo solo un ejemplo, aunque hay muchísimos más, que ocurre precisamente en este libro de Víctor Fuentes, La Marcha al Pueblo de las Letras Españolas. Creo que su trabajo es fundamental, hay una recopilación del corpus maravillosa y trata de acercarse a toda esta literatura que él llama proletaria, popular, social durante el siglo XX español, pero sin embargo lleva a cabo un gesto que a mí me parece muy significativo y que la crítica ha pasado por alto. Y es que en la página 125 él incluye una nota a pie de página que dice: omito en este trabajo la novela proletaria, propiamente dicha, la escrita por militantes obreros. Otras novelas sociales de este periodo, escritas por Bejarano, Pedro Cava, Luisa Carnés, Corrales Egea y Ángel Samblancat, no creo que modificasen en sus líneas esenciales el análisis que hago de la novela social en aquellas fechas. Me parece muy significativo porque es un procedimiento estandarizado, es un gesto que se repite en muchos otros volúmenes, y es que están estudiando o hablan de la literatura obrera, pero sin embargo la literatura producida propiamente por autores y autoras de origen obrero, por aquellos que vienen de verdad de la extracción obrera, se reduce a una nota a pie de página. Dice Víctor Fuentes, bueno, en realidad las novelas que están haciendo Luisa Carnés o Corrales Egea no van a modificar mi estudio de la novela porque funcionan de manera muy similar a la que producen los autores burgueses. A mí me parece que es un gesto paradójico y un gesto un tanto conflictivo, al final homogeneizar las autorías obreras con autorías de otro origen, de un origen de clase burgués, ¿no? La segunda paradoja o contradicción que me encuentro tiene que ver con la invisibilización del papel de la mujer en el estudio de la literatura obrera y donde también incluiríamos a los migrantes, a los desempleados, etcétera, etcétera.
Hay un artículo de una compañera a la que quiero y admiro muchísimo, que es Cristina Somolinos, titulado "Las mujeres hacemos fuerza aunque los hombres quieran negarlo", donde ella plantea que en toda esta corriente de historiografía crítica que manejamos muchas de nosotras para estudiar la literatura obrera, en realidad se reproduce un discurso, a veces obviamente inconscientemente, pero se reproduce un discurso heteropatriarcal que borra las huellas de toda esa literatura de las mujeres obreras, no solo las que escriben las propias mujeres obreras, sino también donde aparecen en el argumento, ¿no? Dice, es curioso que en todos los volúmenes que utilizamos, en todos los libros de referencia que utilizamos para rescatar la novela social del siglo XX español, en realidad todo ello se reduce a un rescate de novelas donde lo fabril y lo masculino está siempre en primer plano, ¿no? Aparece esa imagen del obrero prototípico constantemente y los núcleos de interés son siempre las fábricas o las minas. Pero llama la atención y dice, bueno, se borra, o esta historiografía crítica precisamente no recupera novelas sobre el trabajo doméstico. Entonces, tiene lugar ahí lo que yo llamo una narrativa obrera dominante que se pone a funcionar y que pasa casi siempre por la imagen de ese obrero de mono azul que fuma ducados, ¿no? Por decirlo de manera simbólica. Entonces, al final, esa propia historiografía crítica que está intentando rescatar la literatura obrera delimita zonas esenciales del obrero y deja otras zonas opacadas o las convierte en huecos, y en esas zonas pues están las mujeres, pero están también los migrantes o los desempleados, etcétera, etcétera. La tercera contradicción o cuestión que me resulta conflictiva tiene que ver con el modo en que la historiografía crítica o la crítica literaria utiliza el concepto de la calidad literaria. En el propio prólogo al libro de Víctor Fuentes, Tuñón de Lara dice que, bueno, una parte de la literatura social ha sido relegada al olvido porque la crítica dominante ha dicho que no tiene calidad. Entonces, Tuñón de Lara, para enfrentarse a eso, dice, bueno, hay un montón de novelas burguesas que tampoco tienen calidad y puedo justificarlo con criterios estéticos, ¿no? Lo mismo lleva a cabo la investigadora Iliana Olmedo en su obra Itinerarios del Exilio, donde rescata, es una obra fundamental para el rescate de Luisa Carnés, de la obra de Luisa Carnés, pero sin embargo, esto es curioso y lo debatí con ella hace un par de años, para reivindicar la figura de Luisa Carnés, pone sobre la mesa que su literatura no se parece a la que están haciendo los autores de extracción obrera, ¿no? Es bastante curioso, dice, la literatura de Luisa Carnés tiene mucho valor porque consigue emerger de la amalgama de esa literatura escrita propiamente por obreros. Su narrativa es un ejercicio retórico mucho más cercano a la burguesía. Entonces, en realidad, me resulta, y este es un procedimiento tremendamente habitual, me resulta curioso que se defienda la recuperación de las narrativas marginales usando el mismo argumento estético que la crítica dominante ha usado para marginarlas. ¿De acuerdo? O sea, como que esa forma en la que se estaba poniendo a funcionar la calidad literaria me parece conflictiva. Si recuperamos la literatura obrera con los mismos términos en los que la crítica dominante la ha expulsado, creo que igual llegamos a un callejón sin salida en algún momento, ¿no? Y estamos poniendo una estética frente a la otra. A mí no me parece especialmente productivo. El cuarto conflicto tiene que ver con las variantes terminológicas y sus implicaciones políticas, que esto supongo que se pondrá sobre la mesa varias veces. Hay una pregunta que está constantemente en el aire en todos estos libros, en estos estudios, etcétera, 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 que es cómo nombrar lo obrero y cómo nombrar sobre todo las relaciones que se producen entre lo obrero y lo cultural. Y ahí hay una mezcla constante de términos donde aparece el pueblo, la clase obrera, las víctimas, los subalternos, etcétera, etcétera. Me parece conflictivo y me parece difícil de resolver porque muchas veces o la crítica o la historiografía los aplica indistintamente, es decir, perdiendo por completo la dimensión histórica, es decir, lo mismo dicen pueblo, que lo mismo dicen proletariado, que lo mismo dicen clase obrera, o los utilizan con una finalidad acotadora, es decir, de privatización identitaria.
Y ahí se lleva a cabo un proceso, esto ya lo debatí mucho con Mercé, se lleva a cabo un proceso de identificación de formas esenciales del obrero, ¿no? Y se articulan listas categóricas sobre lo que es académico o académica considera que es lo obrero, y ahí dentro de ese compartimento va incluyendo las muestras culturales que encuentra. A mí, y no dejo de decirlo, me resulta completamente inquietante convertir la clase obrera en una propiedad privada. Me parece algo contraproducente y bastante paradójico, ¿no? Pero bueno, esta forma a veces de utilizar las variantes terminológicas me parece excesivamente privatizadora y delimitadora. La quinta cuestión que quería poner sobre la mesa tiene que ver con eso que podríamos llamar el dotar, entre comillas, de agencia al subalterno. Creo que hay un gesto muy recurrente en la historiografía, o yo me lo he encontrado mucho, especialmente en el marxismo británico, que tiene que ver con dotar de agencia o dotar de voz al subalterno. Hay dos libros que evidentemente todas conoceréis, que es el de Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, y el libro de Hobsbawm, el de Rebeldes primitivos. Me llama mucho la atención el modo o los conceptos con los que comienzan esos libros. Dice Thompson que escribe ese libro para rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludita, al obsoleto tejedor en telar manual, etcétera, etcétera. Dice sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia existencia, y si fueron víctimas de la historia, siguen al condenarse sus propias vidas siendo víctimas. Y lo mismo con Hobsbawm, dice: todos los fenómenos estudiados en el presente volumen pertenecen al universo de aquellos que ni escriben ni leen muchos libros. Quería traer esta problemática y ponerla sobre la mesa porque creo que se deja entrever algo, aunque el gesto intente oponerse al paternalismo de los estudios previos. Creo que al final lo que subyace es que es necesaria siempre la presencia del intelectual para habilitar el rescate y para reconocer como víctimas a los dominados o a los subalternos, ¿no? Así que en realidad la posibilidad de rescate solo aparece porque el intelectual está presente y porque ese intelectual tiene voluntad de llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Entonces creo que muchas veces se olvida algo fundamental, y es que la voz de los obreros, la voz de los subalternos, tiene vías de circulación que son ajenas al intelectual, y que de hecho muchas veces quizá traducirlas o llevar a cabo ese proceso de traducción o de traslado al plano teórico es un ejercicio de dominación y de malversación de ese discurso, de esa narrativa que funciona por otro canal y bajo otros códigos, ¿no? Me planteaba, me doy prisa, perdón, me planteaba un poco qué hacer para retorcer todas estas contradicciones que no dejo de encontrarme una y otra vez cuando trabajo estos años con la literatura obrera, con la cultura obrera en general, y cómo escapar un poco de ese callejón sin salida que a mí personalmente me resulta inmovilista a veces y me violenta también, ¿no? Entonces ahí planteo la posibilidad de llevar a cabo lo que llamo una metodología integradora. Es decir, mi gesto de partida lo que está intentando hacer es construir una metodología que integre modos de ver, en el sentido que le da Berger, modos de ver muy distintos entre sí, que han estado enfrentándose o que han estado incluso ignorándose, y lo que intento es colocar lo obrero en el interior de un caleidoscopio, es decir, que su imagen se refleje de formas muy distintas, de manera muy distinta, y poder volver a mirarlo. Por eso me acojo a un concepto que me parece muy interesante de Harun Farocki, el director alemán, que dice que para poder volver a mirar algo y darle otro sentido político es necesario que construyamos lo que él llama una contravisualidad, ¿no? Y ahí lleva a cabo un trabajo visual donde recopila imágenes del cine alemán donde han aparecido los obreros, y él pone todas esas imágenes a dialogar entre sí, las pone todas juntas como aparecen aquí en la diapositiva, para al volver a mirarlas todas juntas y de nuevo poder encontrarles otro sentido político y mirarlas de otra manera, desde esa contravisualidad. Lo que yo intento hacer un poco
es colocar en esos recuadros también todas las teorías o todos los modos de ver lo obrero que he ido leyendo y que he ido recopilando, y que desde luego me imagino que en este seminario saldrán muchísimos más que ni conozco. Así que un poco lo que intento rescatar es ese procedimiento teórico basado en el disenso, en la noción de disenso que plantea la investigadora Luisa Elena Delgado en un libro llamado La nación singular. Ella dice, y me parece interesante, que especialmente en España, en los estudios que se hacen en España, en la historiografía, hemos sido herederos de esa noción del consenso que ha estado funcionando todo el tiempo en nuestro imaginario político y cultural. Dice, en realidad el consenso es una forma unitaria y muy jerarquizadora de ser en común, porque el consenso constantemente está validando una de las opciones y expulsando al resto de narrativas que cuestionan esa opción, ¿no? Entonces, es engañoso decir que el consenso es una forma colectiva de funcionar. Así que frente a ello, propone que podamos disentir y que llevemos a cabo ese reconocimiento del antagonismo, que no expulsemos el antagonismo, sino que hagamos que forme parte de nuestras investigaciones y de nuestros modos de ver el mundo. Dice, el disenso evidencia una falta que nos constituye, ese hueco también nos constituye, y todo aquello con lo que no coincidimos. Entonces, un poco lo que intento es adaptarme a estos planteamientos que Luisa Elena Delgado está manejando y que Olin Wright les da el nombre de realismo pragmático. Dice, cuando trabajamos con categorías y con relaciones tan conflictivas como puede ser la clase y la cultura, los escritores obreros, las escritoras obreras, etcétera, etcétera, frente a lo que sería una batalla de los paradigmas, es mucho más productivo poder llevar a cabo un realismo pragmático. Yo lo he puesto así de forma muy esquemática y muy visual. En mi caso, tiro de tres líneas posibles, como sería todo el marxismo europeo representado en la figura de Olin Wright, el enfoque feminista, pero en la variante de Silvia Federici, que está siendo muy crítica con el marxismo, y el enfoque subalterno. Entonces, en lugar de quedarme en esa oposición que acontece entre ellos muchas veces, entre ellas, intento llevar a cabo una combinación, es decir, ponerlos de nuevo juntos como hacía Farocki, ponerlos a dialogar, y por tanto eso me permite irme a otro lugar de razonamiento. Para terminar, ya lo prometo, esta metodología integradora, este realismo pragmático, me permite formular tres líneas de salida o tres posibles soluciones a todos esos problemas que me estaba encontrando en la historiografía literaria. Y son tres nociones que explico súper brevemente. La primera es la del escritor imposible. Esta noción, este concepto, me permite hacer un estudio pormenorizado solo de las autorías de origen obrero, es decir, sacarlas de esa masa homogénea que comparten con los autores burgueses y estudiar específicamente cuáles son las condiciones de origen del obrero y la obrera cuando accede al campo cultural, cómo se produce esa entrada, siempre por un elemento casual y jerárquico, qué tipo de narrativas producen viniendo de esa extracción obrera y, por tanto, cómo reacciona el campo cultural. Ya adelanto, aunque lo podéis intuir, que casi siempre el obrero o la obrera está visto desde unos términos de exotización constante. Y ahí trabajo mucho con la figura de Juan Marsé y de Luisa Carnés, ¿no? Y toda esa tensión que se genera cuando ellos irrumpen en el campo cultural. La segunda noción o posible línea de salida es lo que denomino las narrativas literarias obreras. En realidad el concepto me permite llevar a cabo un análisis muy amplio e integrador de todo aquello que de alguna forma toque el referente obrero. Es decir, las narrativas literarias obreras me sirven para confeccionar un corpus amplísimo que está al margen de los mecanismos de la narrativa obrera dominante. Es decir, no trabajo solo con novelas fabriles o con protagonistas masculinos, ni muchísimo menos, y tampoco intento quedarme al margen de los criterios de calidad. Es decir, incluyo dentro de esa categoría un montón de productos culturales que para la crítica no forman parte de lo literario y que los expulsa, como por ejemplo los testimonios de las empleadas del hogar.
También el concepto me permite estar al margen de lo que en los últimos años se ha proclamado como la desaparición de la literatura obrera, ¿no? Toda esta corriente de estudios que están proclamando la hipotética desaparición del obrero y la muerte de las clases sociales en el siglo XXI, bueno, este concepto de las narrativas literarias obreras me permite renunciar a eso y seguir fijándome por dónde está transcurriendo el sentido del obrero. Y por último, lo que llamo una cartografía del campo de batalla actual es una propuesta contra el inmovilismo y lo que os decía, la hipotética muerte de las clases sociales. Estoy trabajando actualmente con productos que también niegan que el obrero exista y con productos que también lo demonizan o lo convierten en un monstruo o en un bufón. Es decir, que no excluyo aquellos productos que niegan lo obrero porque me parecen muy significativos también sus argumentos y sus modos de proceder. Bien, muy a grandes rasgos lo que quería traer hoy era una breve reflexión, muy breve reflexión sobre todos esos lugares de contradicción a los que creo que llegan algunas investigaciones, también la mía, desde luego no estoy libre de pecado, pero la posibilidad de pensar cómo construir otras líneas de salida que no nos lleven siempre a los mismos lugares y a los mismos espacios reducidos. Así que me parecía más interesante proponer un autocuestionamiento y una construcción de alternativas o lo que Pierre Bourdieu llamaba esa objetivación del sujeto objetivante. Y lo cito para terminar, dice: se trataría entonces de explicitar y analizar la posición a partir de la cual se toman decisiones teóricas y prácticas, a partir de la cual se tiene una mirada sobre el mundo social y se prefiere una manera de explicar los problemas. Yo en realidad considero que prefiero, estoy más cercana a esa manera de explicar los problemas que no los cierra o no los acota, sino que vuelve sobre ellos, sigue llevando a cabo el disenso. Por tanto, me parecía interesante poder plantearlo aquí porque creo que el diálogo puede ser tremendamente estimulante. Y ya lo siento si me pasaba del tiempo. No, no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.